Hace 2 años atrás, más o menos, estaba revisando los apuntes y había hablado un poquito de este tema sobre el final del mensaje, que hablaba de, en aquel entonces, de entregar la carga que tenemos en nuestro corazón a Dios. Al final de ese mensaje di la historia de un pastor coreano, que la vamos a repasar ahora, porque al final mencionaba la oración específica, que era lo que un poco enseñaba esta historia y que este hombre lo practicaba específicamente. Bien, vamos a leer Salmo 34:15, y un hermano, por favor, que busque 1 de Pedro 3:12. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y 1 de Pedro 3:12, por favor, alguien que lo lea. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, como dicen estos dos pasajes, los oídos del Señor, de Dios, están atentos a nuestras oraciones. Así que, partiendo de esa base de que tenemos a un Dios que nos escucha, paso a esta historia. El pastor era coreano, digo era porque ya falleció. Se llamaba David Jong-si Cho. Comenzó su obra entre la gente pobre de Seúl, Corea. Lo reconocían como un hombre sobre el cual reposaba la poderosa mano del Altísimo, un hombre de fe y visión, y pastoreó una de las iglesias más grandes que tenía Corea. Este hombre, bueno, les cuento esta historia porque después les voy a decir quién me la contó, cuándo me la contó y por qué me la contó. Este hombre hizo una oración. Estaba en un lugar pobre. Necesitaba él le pidió a Dios un escritorio, una silla y una bicicleta. Dice que pasaron como unos 6 meses y Dios no le respondía esta oración. Entonces él empezó a sentir en su corazón, guiado por el Espíritu, que como que estaba siendo muy vaga su oración, que no. Entonces él dice, bueno, retiro la oración, lo dejo para atrás, hablando a Dios, ¿no? Y voy a hacer otra oración, pero más específica. Entonces, él quería que el escritorio fuera de caoba de la Filipina, es decir, una madera buena, un escritorio grande, como solían ser antes, fuerte. La silla tenía que ser, en aquel entonces, una silla con rueditas para poder deslizarse. Si ustedes van al galpón de mi trabajo, hay como 50 sillas de ruedita. En aquel entonces no era, estamos hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Bueno, él quería una sillita con rueda para poder deslizarse allí sobre el escritorio. Y la bicicleta tenía que ser americana, es decir, de Estados Unidos, y con cambios. Esto fue lo que le pidió a Dios.
los cambios era porque en esos lugares había muchas montañas, lugares elevados, entonces allí él se quería ese tipo de bicicleta, y era una buena bicicleta, ¿verdad? Entonces él le cuenta a algunos colaboradores allí de su iglesia y no le creían. Digo, no, se reían, no creían que Dios le iba a proveer esto. Hasta que pasó un poquito tiempo y allí aparecieron estas tres cosas. La bicicleta era de caoba de las Filipinas, tal como lo había pedido. La silla era una silla japonesa de la marca Mitsubishi. Y la bicicleta era americana, con cambios, y había sido propiedad del hijo de un miembro misionero americano. Y dice que estaba casi nueva, ligeramente usada, dice. Entonces, para este hombre, para este pastor misionero, esa forma de orar específicamente a Dios y podríamos decir que hasta con lujos de detalles, cambió su vida. Y esto, bueno, a partir de ahí su ministerio empezó a crecer. Como decía allí, pastoreó una iglesia muy grande. Ahora bien, esta historia, y acá por lo menos hoy tengo 3 historias de vida. Una, la que voy a contar ahora es mía, o nuestra podríamos decir. Bien, la primera, esta historia me la contó Herbert, es un primo mío que es pastor, él ahora está como misionero. Él es peruano, está casado con una prima mía, y en el tiempo que me la contó, yo estaba de luto. Yo en ese entonces tendría unos 36 años, y en esa semana, era en Tranqueras, departamento de Ciudad de Rivera, y yo había ido con mis padres, con mi hijo, con mi sobrina. Un día ellos se quedaron en la casa de uno de mis tíos allí, por parte de padre, y yo fui a visitar a este matrimonio, a mis primos que justo estaban allá en Rivera, en Tranqueras, y estaban en la casa de mi tío, es decir, los padres de mi prima. Entonces ellos me invitaron a comer. Estábamos en una mesa, recuerdo que era una mesa pequeña, y empezamos a conversar. Y él tiene una forma muy linda de expresarse y efusiva, ¿no? Empezamos a hablar, ¿no? Yo ni me acuerdo de qué tema. Lo cierto que él me dice, me cuenta esta historia, y yo quedé asombrado. Digo, pero será así, y me contó otras cosas. Y digo, sí, bueno. Entonces él en un momento me dice, la veo a la vuelta de la esquina, o sea, como que yo necesitaba una esposa. Dice, la veo en la vuelta de la esquina, y yo estaba sentado y hice así, digo, ¿pero a dónde? Si yo no la... Yo en ese entonces no estaba buscando, no había esa inquietud, me quiero volver a casar, bueno. Pero después que tuvimos esa charla, mi primo es un poco visionario, ¿no? Dice, comimos, estaba todo eso. Ellos me invitaron a quedarme, me quedé esa noche. A partir de esa noche mi cabeza empezó a dar vueltas, ¿no? Y la razón que él me contaba todo esto era porque, como le dije, yo necesitaba una esposa, aunque yo en ese momento
no estaba afanado. Pero después de ese día las cosas cambiaron. Cuando llegué a mi casa, hice una cartita, anoté, comencé a orar y anoté especificaciones. Una de ellas, voy a nombrar solo una, es que amara a Dios. Entonces, Dios proveyó. Cuando nosotros volcamos nuestro corazón a Dios y no tengamos miedo de ser específicos delante de Dios, Dios va a proveer. Filipenses, bueno, ya saben quién es mi esposa. Sin duda que esa es una de las cualidades que cualquier hombre o mujer soltero debería presentarlo delante de Dios, que la otra persona ame a Dios. Bien, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acá, si vemos el contexto y los hermanos que han estado hablando sobre Filipenses, sabemos que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Y él dice, sin embargo, versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sabemos que el apóstol Pablo, dentro de aquello que podía ser una adversidad, Dios se había encargado a través de esta iglesia de proveerle, ¿sí?, lo que él necesitaba. Y por eso él dice allí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir que el apóstol Pablo estaba en conexión con Dios, conocía a Dios, y después vamos a ver un poquito más esto. Allí Dios le provee lo que él necesitaba. La pregunta es, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Ahora voy a contar otra historia, pero esta historia pertenece a Estela y Julieta, a las cuales les pedí permiso, justo hoy no pudieron estar porque Julieta no se sentía muy bien, así que les mando un saludo, deben estar mirando la transmisión. Y justo la semana pasada me contaba Estela que Julieta necesitaba una computadora. Sí, allí en el colegio sí o sí necesitaba una computadora. Entonces Estela me decía que ella de ninguna forma no veía la forma de poder comprar una computadora, ¿sí?, una computadora portátil, por su costo, bueno, por un momento en el cual ella me decía, y empecé a hacer cuenta, y si saco acá para poner, bueno, no podía. Entonces
se le acerca al padre de uno de los compañeros de Julieta del colegio y le plantea, digo, si tenía esta necesidad de adquirir una computadora. Entonces él le dijo que tenía una computadora, pero que tenía que arreglarla. Entonces esto tenía un costo. Este hombre dijo que la iba a arreglar y se la iba a regalar y no le iba a cobrar. Pero fueron dos bendiciones en una, porque a la persona a la cual este padre le dio para arreglar era otro padre de una compañera de Julieta, que le arregló la computadora y no le cobró nada a él, y él obviamente no le cobró nada a Estela. Aunque lo hubiera cobrado, no se lo iba a cobrar a Estela. Entonces eran dos bendiciones en una. Y ahí vemos, Estela me decía que Julieta estaba orando también por esto, así que Dios estaba proveyendo, como dice allí, Dios estaba supliendo lo que era una necesidad real, ¿sí? En este caso, una computadora para poder estudiar. Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos los versículos antes y después son muy lindos, pero allí el Salmo 37, 4 dice: deleítate, y Él te concederá. ¿Él quién? Dios. Dios te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones que hay en tu corazón? De seguro deben haber peticiones, deben haber algo por lo cual tú quieras orar específicamente a Dios. Pero ojo, no quiere decir esto que, si voy a poner a Jonah de ejemplo, si el Jonah quiere comprarse un Camaro último modelo, que estaría bueno, hay que mantenerlo. Entonces Dios no va a proveer algo que tú no necesites, ¿se entiende? Tenemos al frente una familia que tiene compra y venta de autos, entre ellos hay un Camaro blanco que es precioso, pero aunque yo quisiera comprarlo o pedírselo a Dios, no me lo va a dar, porque no es una necesidad, sería un lujo. Y como dijo Sadio Mané, este camerunés es un jugador de fútbol que está en Europa, no sé si lo han visto en las redes, pero han pasado videos y fotos de él, que con el dinero que tiene no se da lujo ni siquiera de comprarse, y él podría, sí, un Camaro, un Mustang, una Hammer, lo que fuera, pero él dice: ¿para qué quiero tal y tal cosa si no la necesito? Es decir, yo no sé si él, yo creo que es increíble, pero vamos a suponer que no conoce a Dios. Digo, estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, sin embargo está usando su sentido común. Digo, aún teniendo el dinero que tiene, dice que este hombre ha ayudado a hacer escuelas, entonces usa el dinero para un bien de su pueblo, y él que vino desde abajo, ¿no?, de la pobreza, sabe bien lo que es pasar necesidades, e incluso anda con un reloj Casio de los de antes, los retro que le dicen, bueno, pudiendo tener lujos.
Entonces, vamos a la idea de que Dios no te va a dar algo que tú no necesitas. Si lo necesitas, si es una necesidad real, tienes todo el derecho de pedírselo a Dios y decirle: Señor, necesito tal y tal cosa, y por qué lo necesitas. La pregunta es: ¿te estás deleitando en Dios? Porque para que Dios conceda ciertas peticiones, tiene que haber un deleite, ¿sí? Tiene que haber, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, un deleite, como dice allí, deleítate a sí mismo en Jehová. Incluso algunas traducciones hoy en día dicen en el Señor. Pero estamos hablando de Dios, porque Jesús mismo dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Es decir, le pedimos a Dios y a través, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora voy a contar otra historia de alguien que está aquí, que lo hizo público. No le pedí permiso porque lo hizo público. Nahuel, cuando dio sus votos, corregime si me equivoco, cuando dio sus votos de adelante Viriza, cuando se casó, y yo se lo hice notar que me había agradado lo que él había dicho, él dijo que siendo niño le pidió a Dios que le diera, que bueno, en un futuro, no, porque era niño, una esposa, ¿sí? Para formar una familia, ¿está bien? Para formar una familia, lo compartió en los votos, así que son todos testigos los que fueron, y pasó el tiempo y Dios le concedió una esposa, y vamos a decir flamante esposa porque sale en poquitos días. Y ojo que es la hija de uno de mis mejores amigos. Dios proveyó, pero no fue a un corto tiempo, fue al tiempo que Dios quiso que fuera, ¿sí? Quizás Dios podía haber esperado un poco más, y Nahuel iba a tener que esperar un poquito más, pero Dios quiso que el tiempo en el que se casaron es el tiempo que Dios proveyó, el tiempo en el que Dios suplió su necesidad. Dios suplirá, Dios concederá, Dios proveerá. A veces necesitamos ser como niños, porque ya gente madura como somos, quizás a veces no creemos, quizás a veces hay falta de fe, quizás estemos en pecado, quizás. Y el niño, como en este caso el ejemplo de Nahuel, él oró a Dios seguramente creyéndolo, que Dios iba a proveer una esposa para él en el futuro, y así fue. Así que Dios proveyó a su tiempo, en el caso de Nahuel. En el caso de Julieta, Dios proveyó lo que ella necesitaba, una necesidad real para poder estudiar, esa computadora. En mi caso, la esposa que Dios permitió que hoy tenga, y ya lo veo a todos los solteros aquí haciendo cartitas a Dios. Amén, háganlo. Deleítate dice vivir o gastar en gozo,
y esto viene de la palabra hebrea anag, habla de una acción positiva, ordenada o instruida. Las riquezas materiales y placeres de este mundo nunca nos van a saciar. La única manera es deleitándonos en el Señor. Alexander Maclaren es un escocés, un expositor de la palabra de Dios, dijo lo siguiente: los anhelos puestos en Él, o sea en Dios, se cumplen. Y hay dos posibles interpretaciones teológicas de cuando dice deleítate en el Señor, deleítate en Jehová. La primera es: y Él pondrá en tu corazón, concederá las peticiones que Él quiere en tu corazón. Repito, Él pondrá en tu corazón, concederá las peticiones que Él quiere en tu corazón. La segunda: tus deseos puestos en el Señor serán respondidos y solucionados. O sea que de una forma u otra, si nuestra vida como cristianos, y estamos hablando como cristianos, se está deleitando en el Señor, Dios mismo va a poner en nuestro corazón ese deseo de lo que realmente necesitamos. Si hay alguien aquí que quiere casarse, tiene que pedírselo a Dios, tiene que orar a Dios, que Dios provea esa necesidad real. Si hay algo material que realmente se necesita, ¿sí?, tienes que consultarlo a Dios para que Él provea lo que realmente necesitas y sea con un buen propósito. Si es una cuestión de salud, también puedes pedírselo a Dios, puedes clamar a Dios, y a veces no siempre Dios contesta las oraciones como nosotros queremos, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aun si tuviéramos una enfermedad que Dios la permite que la tengamos todos los días, como el apóstol Pablo decía, 3 veces he orado, le ha pedido a Dios que le sacara su molestia y Dios no lo hizo. Bástate de mi gracia, le decía. O sea que tenemos que tener cierta coherencia y cierto cuidado de lo que oramos a Dios. Entonces vamos a ver 3 maneras en que podemos deleitarnos en el Señor para que, vamos a decir, nuestras oraciones no sean vanas, sino que puedan estar acorde a lo que Dios quiere para nosotros. James Boyce, un respetado teólogo, dijo: la razón por la que no conoces bien, la razón por la que no lo conocen bien es que no pasan tiempo con Él. Es decir, la razón por la que no conocen a Dios es porque no pasan tiempo con Él. Las personas con las que más pasas tiempo suelen ser las que mejor conoces. Esto es real. Yo, por ejemplo, mi mejor momento, uno de las horas que me encantan del día es cuando tomo mate con Marley. Esa es la mejor hora para mí después de un largo día de trabajo, del estrés laboral, etcétera, etcétera. Me encanta esa hora en la que tomamos mate y yo la conozco a ella, ella me conoce, es con la persona que más tiempo estoy. Entonces yo amo estar con esa persona, quiero estar con esa persona. Y así debería ser nuestra relación con Dios. Si queremos que Dios
si queremos realmente estar deleitados en Dios, bueno, vamos a tener que trabajar muchísimo para lograr esto y para que Dios conceda nuestras peticiones. Conoceremos a Dios a reconocer vamos a leer algunos versículos. Conoceremos a Dios al reconocer sus dones para nosotros, Santiago 1:17, y esto abarca muchas áreas de la vida de un cristiano. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto. Todo cristiano tiene por lo menos un don en el cual debería servir a Dios. Lo que va a hacer el servicio a Dios es que estemos en comunión con Dios, que le busquemos en oración, que estemos más activos. También otra de las cosas, ¿sí?, en el cual, recuerden, deleitarse en Dios, ¿sí?, es participar de la cena del Señor. 1 Corintios 11, este versículo es el cual leemos cuando participamos de la cena del Señor. 11, 23 y 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo estamos recordando la obra de Cristo, de su muerte en la cruz por nuestros pecados, y esto también va a hacer que nuestro deleite sea el Señor, sea nuestro Dios. La única posibilidad de no participar de la cena del Señor sería un pecado no confesado. Así que tenemos dones, tenemos esa posibilidad de estar juntos como iglesia participando de la cena del Señor. También una forma de deleitarnos en el Señor es conectarse con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios 2. Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es tu familia en Cristo. No estamos hablando del edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de cada cristiano. Deberías desear estar en las reuniones, desear estar con la iglesia, desear estar con la familia de Dios. Como decía allí, bien concertada, una iglesia unida. ¿Por qué? Porque allí está Dios. No es porque, simpatizamos unos con otros, es porque la presencia de Dios está en medio de la iglesia. ¿Es nuestro deleite el Señor?
priorizando también tu relación con Él. Mateo 6:33 es un versículo muy conocido. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando priorizamos a Dios, cuando buscamos primero a Dios, todo lo demás va a ser añadido, viene por añadidura. Esto lo está diciendo la palabra de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Será nuestro deleite el Señor, priorizándole nuestra relación con Él? Orando, Salmo 116, 1 y 2. Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Orando a Dios, Él oye nuestras oraciones. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Esta es la actitud de nuestro Dios, inclina su oído para escucharnos. Entonces, ¿cómo no confiar en un Dios que escucha, como vimos al principio, los primeros versículos que hemos leído, en un Dios que suple las necesidades, como ejemplos que hemos visto, como hay tantos ejemplos en la palabra de Dios, supliendo la necesidad de los creyentes, del pueblo de Dios? Pero tenemos que deleitarnos en el Señor. Bien, así que una de las formas de deleitarnos en el Señor es conocer al Señor, también amar la palabra de Dios. Salmo 1 y 2 es un lindo versículo. Salmo capítulo 1, versículo 2. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto describe a una persona bendecida porque se deleita en su palabra, en la palabra de Dios. Si en nuestra vida no hay deleite en la palabra de Dios, permítanme la expresión, estamos en el horno. Porque el cristiano tiene que indagarla, conocer la palabra de Dios, indagarla y vivir la palabra de Dios. Tiene que haber una delicia en la ley de Dios, en su palabra. Y el punto número 3, vívelo. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores, es decir, vivir lo que Dios nos guía, nos ordena en su palabra. No solo escuchar, sí, la palabra de Dios dice tal y tal cosa, pero tenemos que vivirla, hermanos. Y esa es una forma de deleitarnos en el Señor. Entonces, una vez que conocemos a nuestro Dios de todas las maneras que hemos visto, congregándonos, estudiando su palabra, orando, estando en comunión con la iglesia, sirviéndole. Y miren que seleccioné algunos versículos porque hay muchísimos versículos, así que Dios mediante para la próxima será algo más en relación a esto.
tenemos que estar conectados con nuestro Dios. Esa es la forma en la cual Dios va a poner en nuestro corazón aquellas, aún lo que debemos orar, y esa necesidad real, contársela a Dios. Dios quiere que oremos, aunque Él sepa lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, tenemos que contárselo a Dios, y si es con detalles, aún mejor. Cuando vieron que les dije, el apóstol Pablo en su, vamos a decir entre comillas, en su peor condición, estando en la cárcel, nunca le faltó nada. Dios de una forma u otra proveía para sus necesidades, aún después estando visitando las diferentes iglesias. Dios proveía para sus necesidades. En mi vida, cuando en el peor momento de mi vida, pero sé que de parte de Dios lo permitió así, alguien me dijo: habrás estado conectado con Dios, o por lo menos algo parecido así. Lastimosamente esta persona hoy está apartada de los caminos de Dios, conoció a otra persona, dejó a su familia, a su esposa, y esta persona en ese momento me hizo ver que, bueno, gracias a Dios, ese tiempo difícil en el cual tuve que pasar, estaba bien conectado con Dios. Y les digo esto ¿por qué? Porque cuando personas venían a consolarme, ¿sí? Esto fue cuando en el luto, venían a consolarme y yo terminaba consolando a estas personas, dicho por estas personas mismas. Entonces, no es que me saque cartel ni nada por el estilo, lo tengo que contar, hermanos, porque es una historia de vida, es real, y si es de bendición, bienvenido sea. Pero la clave está en el deleitarse en Dios. Saben, cuando yo viví esto, era mi mejor tiempo. Estuve por años sirviendo con adolescentes y jóvenes, y yo sentía un verdadero gozo de estar sirviendo a Dios. Y quiera Dios, hermano, que si tenemos que ser quebrantados para que Dios nos muestre, ¿sí?, que hay cosas que debemos corregir, y que si queremos que Dios conceda reales peticiones de nuestro corazón, bueno, tenemos que deleitarnos en el Señor. Y termino con algo práctico, pero que también lo viví. Una vez yo decidí, en el programa Orar escribía los mensajes, lo hacía en el celular, pero claro, el celular ya me resultaba chiquito, yo no tenía una computadora. Entonces me surgió la inquietud, digo, bueno, tengo que comprarme aunque sea una tablet para algo un poquito más grande, pero yo no quería gastar en algo que o fuera muy demasiado, o algo que comprar, porque incluso lo iba a comprar por internet, que no fuera algo berreta, es decir, que me duraran 5 meses y más nada. Bueno, entonces un día vino mi sobrino Elías, nuestro sobrino, a comer, y comentando así le dije: vos sabés que me gustaría tener una tablet, y vieron cómo son los jóvenes, agarró el celular y hizo tiqui, tiqui, tiqui. En segundos me dice: esto es lo que vos precisás.
Y yo le digo, a ver, sí, ¿por qué no? Entonces, oré a Dios, primero visualicé un poco a ver cómo era el tema, digo, pero ¿y será? Allá acá hay un video de España, una tal y tal forma, es decir, la mujer lo tenía así en la mano, y yo digo, veía en el celular, pero ¿será? Entonces, digo, bueno, oré a Dios, y algo que puede ser insignificante, para mí era importante, porque yo, en esta tablet que Dios proveyó, era lo que yo necesitaba, ni más ni menos. Sencillo pero real. Dios provee aquello que realmente necesitas. No tengas miedo de hacer una cartita, pedirle a Dios, anotarlas y contarle a Dios lo que tú realmente necesitas. Pero uno de los requisitos es deleitarse en el Señor.